vamos a revisar lo que es el termostato del Renault Laguna para comprobar si abre correctamente, para mirar el tema del sobrecalentamiento que ha tenido. Y bueno, a continuación empezamos. Deberemos quitar la batería, quitar el soporte de la batería que tenemos aquí debajo, mover varias piezas, quitar la entrada de aire del filtro de aire, desconectar para poder acceder al termostato. Bueno, empezamos. Bueno, ya hemos sacado la batería, como veis, y para sacar la batería del soporte, bueno, hemos quitado este que lo habíamos separado, y a quitar un tornillo aquí, estos tres tornillos que están aquí, y ya después ya nos dejaría sacar lo que es el soporte para arriba. A ver si nos deja un poco. Un momento. Y he quitado el tubo que va del filtro del aire al turbo. Y ahora voy a quitar lo que entra, el tubo que va del intercooler, de la entrada de aire del intercooler al turbo. Lo estoy desmontando para poder tener acceso a la bomba del agua, que la tenemos ahí. Tenéis la bomba del agua, el termostato lo tenéis ahí, y deberemos extraer esto para poder tener más hueco para poder maniobrar y dar los tornillos para sustituir el termostato. He podido saltar los tubos, sacado este de atrás, el de abajo, he limpiado los tubos para que no pierda mucho refrigerante. Ahora nos queda por sacar este de aquí de delante. Este de aquí ya está suelto, que es el que va al vaso de expansión. Y nos queda por sacar este tubo y aflojar los cuatro. Ya he soltado el tubo de atrás. Nos queda el tubo delantero, este otro, y poder quitarle ya los pernos que tenemos aquí. Aquí uno, aquí otro, y aquí arriba tenemos otro. Lo sacamos y ya nos da acceso al termostato. Bueno, pues a ver, poco a poco, vamos allá. Bueno, parece un poco complicado, pero no. A ver, que este es el otro tornillo, está aquí. El tornillo es un vaso de tubo de la 8. Y esto mismo lo podéis hacer vosotros, fijaos, en casa o en el garaje. Tened en cuenta que se vuelva a derramar un poco de refrigerante. Pero bueno, pues va a salir más económico que si tenéis que ir al taller, eso os lo digo. Eso también, pesarlo vosotros mismos. Ya que cada uno es libre de hacer lo que mejor le venga o el tiempo que tenga. En mi caso tengo margen de maniobra. Tengo un espacio donde poder hacerlo tranquilamente y tener el coche aparcado. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo también en cuenta, el tener margen de maniobra a la hora de hacer estos trabajos, que podáis hacerlo tranquilamente, pero es mejor un fin de semana.
problemas de los sobrecalentamientos de los coches. Vienen derivados de la bomba del agua y del termostato. El funcionamiento sería, le damos calor, al darle calor, al subir calor, veréis que se va a abrir. Le damos, bueno, ahora le doy con una pista de calor para que lo podáis ver. Pero en cuanto que este es el funcionamiento que tendría que hacer. Este no es el del Laguna, ya os lo digo también. Coger una temperatura de unos 90 grados, que es la temperatura óptima, y cuando llegas a esos 90 grados empieza a abrir. Ahora mismo ya está abriendo. Es que podréis ver. ¿Veis? Pues eso es lo que tiene que hacer. Y en el Laguna no lo hace. Y aquí dejaría pasar el refrigerante y se refrigeraría el motor. Ahora mismo ya está. Este sería la temperatura óptima y el termostato estaría abierto a tope para refrigerar el motor. Bueno, pues vamos a ver si el termostato de origen del Laguna tendría que abrir a los 89 grados cuando no lo hace. Así que, sintiéndolo mucho, está estropeado. Nada. Habrá que poner uno nuevo. Y nada, chicos. Pasar por la tienda de recambios y pedir unos. Pedir una piececita de estas. Y ya está solucionado. Solamente es esto y a correr. Disculpad ya de entrada. Pero ya tengo el motor otra vez casi terminado de montar. No os he podido grabar la parte del montaje. Bueno, es la misma que el desmontaje. Tenéis que hacer los mismos pasos. De la misma forma que lo habéis desmontado, a la inversa. Volver a poner otra vez las abrazaderas. Volver a enganchar el tubo del intercooler al turbo, etc, etc. Es lo mismo, pero a la inversa, ya después de sustituirlo todo. Vamos a hacer ya la prueba de rodaje al Laguna. Ahí veis la temperatura, que está normal, porque ya he esperado a que cogiera esa temperatura para salir a rodaje. Y en cuanto vamos allá. Un segundo, tengo la columna suelta ahora. Ha bajado normalmente y ha saltado el ventilador y ha bajado esa temperatura. Así que, bueno, si os ha gustado, ya sabéis, lo podéis hacer no os sale caro y son 20 y algo euros, cambiando bomba de agua y termostato, y lo podéis hacer vosotros mismos en casa un fin de semana. Laguna ya totalmente operativo y funcionando correctamente, el refrigerante haciendo el recorrido como tiene que hacerlo correctamente,
y la temperatura correcta. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros a mi canal o darme un like o darle a la campanita, y podéis seguirme también en Instagram, en Twitter y en Facebook, en Manu Restelen. Chao.